Si soy burro, pero me fijo. Comenzamos. Muy bien. Entonces, para comenzar, lo que expliqué la vez pasada, que es la teoría de lo que es el perfil del líder integrado, del líder adulto integrado. En esta ocasión no lo vamos a hacer como exposición. Lo vamos a hacer de manera que cada uno de ustedes pueda irse calificando. El propósito es cumplir el viejo dicho griego, grecolatino, aquel de nocete ipsum. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres amar? Nocete ipsum. Traducción. Conócete a ti mismo. Hay un punto de partida muy interesante que es lo que se llama la ventana de Johari. Empiezo la sesión por ahí. La ventana de Johari se llama así porque dos psicólogos norteamericanos de letras iniciales J-O y H-A decidieron, después de muchos años de investigación, que los seres humanos nos podemos ver y ver a otros desde una ventana que tiene 4 cuarteles. El cuartel de la izquierda arriba es lo que vamos a llamar la zona clara. Lo que yo veo de mí, lo ven los otros. Lo que yo veo de los otros, lo ven ellos mismos. Ahí no hay bronca. Se llama la ventana o el cuartel transparente. Pero en el lado derecho inferior, opuesto exactamente, está lo que llamamos la zona negra o inconsciente, en donde ni el otro ni yo sabemos nada, ni del otro ni de mí. Es la zona inconsciente o zona negra que el psicoanálisis pretendió penetrar a lo largo de su efímera vida de más o menos 100 años, hasta que los grandes fraudes cometidos por el mismo Freud y psicoanalistas muy famosos, pues se terminó con esta práctica, cuando menos en los países más avanzados. Si bien en México, pues la práctica psicoanalítica ahí sigue, sin pena ni gloria y limitada a gente rica, que pueda pagar el equivalente a $1000 semanales, sin hacer caras. Y luego tenemos arriba a la derecha lo que se llama la zona ciega. La zona ciega es la que solo los otros vemos en cada quien. ¿Sí? Los otros nos ven a nosotros, la zona ciega, pero nosotros no la vemos. No sabemos cómo nos ven. A menos que alguien muy valiente y asertivo nos lo haga ver, ya sea de manera agresiva o ya sea de manera asertiva, o dentro de lo que en el cristianismo se llama la corrección fraterna, que siempre será una obra de caridad. Decirle al otro en qué lo vemos mal, en secreto, en silencio, o y a veces con un testigo, en casos de mucha necedad, es por hacerle un bien. Se llama corrección fraterna. Y fuera de ese ámbito de la corrección fraterna o de la agresión, donde claramente le digo al otro lo que no me parece de él o lo que me parece mal, en general todos tenemos una zona ciega que solo los demás ven. Cada uno de nosotros no la vemos. Y luego tenemos una zona en la que no vamos a penetrar, que es la zona secreta, en donde solamente yo sé cómo soy. Solamente yo conozco mis podridas, mi pasado, mis huesos en el closet, y esa zona en la psicología realista no se penetra a menos que la persona lo pida de modo explícito. Pero no en un grupo, eso tiene que ser siempre individual, por la suma confidencialidad que esto reclama. Entonces vamos a trabajar en la zona ciega, pero de una manera un poco curiosa. Y vamos a procurar vernos desde afuera. Hacemos el ejercicio mental como de que nos salimos de nuestro propio cuerpo y nos observamos. ¿Este seré yo? Bueno. ¿Y cuál es la escala de calificación? Si gusten, anótenla, ya sea como el elegante cadenero en Excel o en un papelito, no importa, da lo mismo. La escala de calificación es así. Si tú pones un 0 en el enunciado, quiere decir que nunca haces lo que ahí dice. Ejemplo, soy una persona con apertura al cambio, investigador y estudiante habitual.
Si esto no va contigo a escala de nunca, pones un 0. En el extremo opuesto, si esto te define como una forma de ser habitual, siempre pones un 10. Y en medio quedan pues, del 1 al 9, que son variantes. Podríamos agrupar estas variantes en 3 macrogrupos. El primer macrogrupo sería un no, que va del 0 al 3. El segundo macrogrupo sería del 4 al 6, cuyo nombre sería a veces. Y el sí sería del 7 al 10. Si es sí, el sí empieza con el 7. A ver, vuelvo al primer reactivo. Soy una persona con apertura al cambio, investigador y estudiante habitual. 7 quiere decir frecuentemente. 8 querría decir muy frecuentemente. 9 querría decir casi siempre. Y 10 siempre, sin excepción. Bien, así como para abajo, el 0 es nunca, el 1 sería casi nunca, el 2 muy infrecuentemente o infrecuentemente, el 3 poco frecuentemente, el 4 poco menos de la mitad de las veces, el 5 a media tabla y el 6 un poquito arriba de la mitad. Ahí ya tenemos entonces el rango de conducta humana real, verdadero. Medirlos con 0, 5 y 10 no equivale a la conducta real. Porque no es lo mismo un a veces que vale 5 que un a veces que vale 1 o que vale 4 o que vale 6. ¿Sí? Las diferencias estadísticas, eso fue una tesis que yo dirigí en varios alumnos a escala maestría, demuestra que es mejor medir la conducta humana de modo digital. Es muchísimo más confiable. ¿Listos? Vamos entonces a comenzar con la lectura y una mini explicación de cada uno de los 10 reactivos que cada uno se va a autocalificar para ver qué tanto se acercan o qué tanto se alejan cada uno de nosotros al perfil ideal de lo que es un líder triunfador o un adulto integral. Líder adulto integral. El primer rasgo es que el líder triunfador o de perfil adulto integrado tiene apertura al cambio. Y para tener apertura al cambio, pues tiene dos rasgos que son intrínsecamente unidos a esta apertura al cambio, que es ponerse a investigar y estudiar siempre. Esa es la primera pregunta. Den su calificación. ¿Cuánto te pareces? Entre el 0 y el 10. ¿Cuánto te pareces tú a este primer rasgo de líder, perfil, adulto triunfador o adulto integral? Desde luego, pues siempre tenemos, digamos, la muy humana tendencia de buscar ponerle crema a los tacos, ¿no? Pero pues eso, ¿a quién engañas? Finalmente, no nos podemos engañar, no hay como autoconocernos, tanto en las limitantes como en las limitaciones, perdón, como en las fortalezas, porque el conocerse a uno mismo, vieja sabiduría grecolatina, es el punto de partida del ordenado amor por uno mismo. Y por lo tanto, si es el punto de partida para un ordenado amor por uno mismo, también es el punto de partida para amar al prójimo, que sería no solamente el mandamiento principal de nuestra fe, sino la condición antropológica única que permite la supervivencia de la humanidad. Así que antes que un mandamiento, que lo es una exigencia antropológica de nuestra propia naturaleza. El punto número 2 es, poseo una ética de alto nivel, universal, apoyada en las virtudes humanas básicas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Voy a hacer una aclaración acerca de qué es eso de la ética de alto nivel. Hay dos tipos de ética práctica: la ética de mínimos y la ética de máximos. En la ética de mínimos, la persona se contenta con decir: no mato, no robo, no secuestro, no soy corrupto, no soy un delincuente. Un poquito dentro de esa línea: no fumo, no bebo, no me emborracho, no me drogo. ¿Sí? Podríamos decir que la ética de mínimos es la ética del no soy malo. Esto pinta lo que es la mediocridad.
¿sí? Una persona mediocre aspira a no ser mal. Pero un grupo como este y los gobernantes en todos los niveles que andamos buscando, necesitamos desarrollar la tremenda y heroica exigencia de la ética de Máximo, que no se contenta con el no soy malo. Busca lo óptimo, busca la excelencia. Ojo, no la perfección, porque la perfección es imposible en el ser humano. Busca lo óptimo factible, lo mejor posible. Y lo mejor posible se llama lo óptimo o lo excelente. ¿Y cuáles son los 4 pilares de la ética de alto nivel? Son 4, a escala humana, sin meternos en honduras religiosas ni teológicas. A escala humana quiere decir que aquí cabe un ateo, un masón, un católico, un agnóstico, un cristiano de cualquier denominación, cabe todo ser humano. Y los 4 pilares de la ética de alto nivel son, primero, la prudencia. Muy simple, ¿qué es prudencia? Soy una persona que acostumbra a poner los medios para lograr el fin propuesto. Eso es prudencia. No es ir despacio, ¿eh? Tengo tal ¿Ya objetivo. empezamos de nuevo o qué? Es lo que ya vimos hace varias sesiones. Quiero lograr tales objetivos, quiero que el malo se vaya, entonces pongo los medios necesarios. No lo que hasta ahorita se ha hecho. No se han puesto los medios necesarios para realmente resolver este brutal asunto. La prudencia busca el medio necesario para lograr el objetivo sin estar con ideas fijas de que tiene que ser como yo lo digo. Y si no haces las cosas como yo digo, se me acabó la fuerza de la mano izquierda y te me vas ahorita. Sería una absoluta imprudencia de la cual pues ya tenemos demasiadas muestras. La justicia. Fíjense, la justicia no se contenta con darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia busca hacer el máximo bien posible. Así que ya llevamos 2 rasgos para analizar en mí. Le podemos dar un peso de 25 a cada uno si son 4. Y luego sacar la suma, ¿no? La tercera, bueno, si la segunda es, busco hacer las cosas lo mejor posible. Si soy patrón, pagar los mejores salarios. Si soy obrero, hacer mi máximo esfuerzo. Si soy barrendero, si soy futbolista, si soy científico, si soy sacerdote, si soy lo que sea, la justicia consiste en dar el bien óptimo posible al otro y a mí mismo. La tercera virtud de la ética de alto nivel es la fortaleza. Resistir graves infortunios y acometer grandes hazañas. Si no soy una persona, como dicen los norteños, echada para adelante, que busca altos objetivos, grandes hazañas, y que es capaz de resistir grandes infortunios, carezco de una de las 4 características de la ética de Máximo, la fortaleza. Y finalmente la templanza. La templanza implica el dominio de varias cosas. El dominio conforme a la recta razón. Predomina la inteligencia sobre las pasiones, cualesquiera de las 7 pasiones. Ira, lujuria, envidia, codicia, pereza, soberbia. Las domina la razón, domina las pasiones, domina los sentimientos, los estados de ánimo. Aunque estés enojado, puedes manifestar tu ira sin ofender y sin enjuiciar. Eso es templanza. Domina las necesidades. Si tienes sed, la puedes aplazar. Si tienes sueño, lo puedes aplazar. Si tienes hambre, igualmente. El que es templado no está sujeto a sus necesidades. Sus necesidades están bajo el dominio de su voluntad. Y también domina sus emociones. Emociones, sentimientos, pasiones y necesidades. Son las 4 cosas que domina una persona templada. Ahora sí, califíquense. Voy a dar un poquito de más tiempo porque aquí hay que ponderar 4 elementos: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Solo 8? ¿Son solo 8? Son solo 4. ¿O son 10?
De los reactivos en total son 10. Ah, ponme los de abajo, ¿no? Están a la derecha. Están a la derecha, Están a la Jorge. izquierda de la ya. pantalla. Sí, Gracias, gracias. ándale. Lo califica nada más el segundo, Jorge. Los demás. Y ahorita no coman ansias, ¿no? Vámonos. La prudencia, ¿cómo me califican? Ya ves, Poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto. Sin Yo, comentarios. sinceramente, Jorge, te calificaría alto. aguantarse a esperar, a contestar las demás preguntas, Jorge. Te pasas, Es George. prudente esperar. A ver, si podemos ser flexibles y cotorrear un poco y le ponemos a buen ambiente a la sesión. Pero, Jorgito, si me preguntas por cuánto te daría yo en prudencia, pues sí, arriba de 6, pero no te daría un 9 ni un 10. Bueno, Y donde de plano- afortunadamente está mezclada la justicia, fortaleza y templanza. Sí, las 4 están mezcladas. Yo me puse 8. Me donde puse te daría- 8 entre el 2 de prudencia y los demás, ya No, llegué a 8. Eres un barco, Jorge. Espérame. Es que tu problema, Jorgito, no es la prudencia. Tu problema es la templanza. O sea, si tú fueras capaz de dominar tu ira, tu santa cólera, tendrías 10. 11 que tú te ventaneaste solo, ¿eh? Sí, no. Soy el conejillo de Indias perfecto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues vamos, todos en prudencia, todos en templanza. ¿Cuántos somos, Jorge? Bueno, pues si dividimos la suma de prudencia más justicia más fortaleza más templanza y la dividimos entre 4, ¿sí? Pues ya llevas ahí. Bueno, ya me bajé a 7. Con eso de la templanza ya me bajé a 7. Correcto. Nos pasamos, si todos les parece bien, al reactivo 3. El reactivo 3 dice, formado en la cultura del esfuerzo, dueño de una gran capacidad de resistencia constante en condiciones de presión. La cultura del esfuerzo es, no importa qué tan presionado estés, no pierdes el aplomo, no pierdes el entusiasmo, no te quita la energía, sigues adelante porque estás acostumbrado al esfuerzo. Bueno, califiquen el punto, ¿no? Sin una cultura del esfuerzo en un buen gobernante, se duerme, como le está pasando a Biden, ¿no? Que ya le han tomado fotos durmiéndose en plenas sesiones de campaña. Qué bueno, porque lo peor que nos puede suceder es que gane la dupla Biden-Harris, porque son, pues, de cultura de la muerte, en fin. Ese fue el 3. ¿Podrías repetir lo que dijiste, perdón? Acerca de... Del 3, el formato de la cultura del esfuerzo. Sí, la cultura del esfuerzo es una persona que tiene una gran capacidad de resistencia constante en condiciones adversas, en condiciones de presión. Todo te presiona. Te presiona el dinero, te presiona el clima, te presiona la señora, te presiona el hambre, te presiona todo el entorno, te está presionando a salirte de tu carril. La persona que está formada en la cultura del esfuerzo sigue adelante. Gracias. Con una decisión voluntaria, intencional. Bien. Es lo que se llama hoy, con cierta torpeza idiomática, lo aclaro, esto es un, digamos, brebaje cultural o un breve formatito cultural, se está usando mucho la palabra resiliencia. Pero esa palabra no es castellana ni nada, es un disparate. No sé quién diablos la inventó, pero esa palabra en buen castellano no existe. ¿Sí? Se llama cultura del esfuerzo, tenacidad, resistencia a la adversidad. Se puede ampliar o meter dentro del concepto también de fortaleza. Sin embargo, la fortaleza es más fina. La cultura del esfuerzo es respecto de la tarea que te has dedicado o que has decidido hacer. En un lenguaje muy popular sería que la persona formada en la cultura del esfuerzo nunca se raja. Se puede doblar, pero no se rompe. Así dicho de manera más sencilla, ¿no? La número 4. La número 4 es multivalencia idiomática.
La multivalencia idiomática exige cuando menos hablar muy bien tu lengua madre, hablar en un 90 o 95% un idioma extranjero. A nosotros nos conviene el inglés y tener una tercera lengua. Generalmente en el mundo latino, el francés. Un maravilloso país que tiene la mejor multivalencia idiomática del mundo es Alemania. El alemán habla un alemán, bueno, perfecto, pero habla un español increíble. Habla un español formidable. Y son una mayoría de los alemanes que hablan un buen español. Y su tercera lengua es el inglés, pero ellos hablan con más frecuencia el español que el inglés. No sé por qué, pero ahí están los números. Entonces, el número 4 es multivalencia idiomática. Hagan de cuenta que de las 4 que llevamos, estamos haciendo la descripción de lo que malo no tiene. Línea por línea, carece de todo esto a escala 0. Ausencia total. Gran riqueza y multiplicidad del lenguaje. La número 5, vamos a calificar la número 5, es polivalencia cultural. ¿Qué quiere decir polivalencia? Que lo mismo te entiendes con un esquimal, que con un argentino, que con un alemán, que con un japonés, que con un compatriota, y no por ser de culturas distintas, entras en choque. La cultura no es motivo de choque. Los principios es otra cosa, pero la cultura no. Entonces tienes una polivalencia cultural. Un líder sin polivalencia cultural es inadmisible. Una visión planetaria, eso quiere decir global, no globalista en el sentido de fuerza dominadora como la que ahora sufrimos, no, global en el buen sentido, cultural e ideológica, libre de racismos y de fundamentalismos inhumanos. Hay 2 fundamentalismos en estos momentos asolando la Tierra, tal vez 3. El primer fundamentalismo, el más sangriento de todos desde la fundación de Israel, es el fundamentalismo de algunos dirigentes de Israel que piensan que el mejor palestino es el que está encerrado o muerto. No es el sentir del grueso de la población, ¿sí? Pero sí es el sentir de muchos de los líderes que han ocupado la presidencia o el primer ministerio de esa nación. Por el contrario, el palestino piensa que el mejor judío es el judío muerto y constantemente están lanzando misiles, aunque sean caseros, ¿no? Y ahora tenemos que en Estados Unidos, les recomiendo que lean un artículo que salió hoy, de cómo los blancos están recorriendo las calles de la inmensa mayoría de las ciudades de Estados Unidos armados. Y también los negros, ¿no? Recorren las calles, no tan armados como los blancos, pero causando multitud de desmanes que no se han logrado contener. Ese es lo que es un fundamentalismo inhumano, un racismo que no se explica y que en un líder que tiene una polivalencia cultural es como lo que aquel famoso personaje sudafricano, Nelson Mandela, cuando ya se van todos los blancos de su gabinete, porque él ya tomó la presidencia y ya están con sus chivas en la calle. Eso lo vemos en una formidable película que toca la vida de Nelson Mandela. Les dicen, no se vayan, yo quiero una sola Sudáfrica. Regresen a las oficinas y trabajemos juntos, negros, blancos, mulatos, mestizos, todos como una sola nación. La película se llama Invictus, se las recomiendo. Formidable película, que toca justamente lo que es un líder, en este caso negro, que estuvo 28 años sometido injustamente a una prisión de blancos y que lo primero que hace al salir de la prisión y tomar la presidencia es incrustarlos, jalarlos, sumarlos a su gabinete. Eso es lo que sería una verdadera polivalencia cultural, ¿no? Califíquense, hasta ahí llevamos 5 reactivos de 10. Tenemos la sexta, el sexto rasgo de un líder actual, triunfador, integral, es plena informatización. ¿Por qué digo esto? Porque la nueva forma de analfabetismo
Es no dominar la red, no dominar una computadora, no dominar Microsoft Office, no dominar correo electrónico, Zoom y multitud de cosas más, que hoy realmente es el nuevo alfabeto internacional, policultural, que nos permite comunicaciones instantáneas con cualquier persona en cualquier lugar de la Tierra. Entonces, un líder tiene que estar plenamente informatizado. Nada de que yo no le sé o lo que ahora se llama el síndrome del terror a las pantallas, ¿no? Que se da mucho en personas de edad avanzada que le tienen verdaderamente pánico al teclado y a las pantallas. Al revés de los chamacos que tienen lo contrario, el síndrome de la adicción a las pantallas, que tampoco es correcto, tampoco es saludable. Ese sería el sexto, el hábito de incrementar y perfeccionar el uso personal de los avances informáticos. No se trata de que ya lo tengamos todo, porque tú sabes una cosa hoy y ya por ahí hay otra nueva mañana. Aquí podemos quedar obsoletos en unos cuantos minutos, dada la velocidad de los avances informáticos. Esa fue la 6. La 7. Dueño de múltiples herramientas técnicas y habilidades propias del oficio o profesión. ¿Qué estudiaste? Ingeniería, biología, medicina, derecho. Entonces, eres dueño de múltiples herramientas técnicas y habilidades propias de tu oficio o profesión. Quiere decir que tu formación no terminó cuando terminaste el ciclo escolar del último año de tu carrera. Quiere decir que ahí comenzó tu verdadera formación. Este es un modelo de vida, es estar siempre adquiriendo, siendo dueño de múltiples herramientas para no quedar obsoleto en 24 horas. Esto, obviamente, mientras más gente está a tu cargo, más indispensable resulta cualquiera de estos rasgos, pero el 7 se me hace verdaderamente fantástico el poderlo estar conservando e incrementando de manera permanente. El número 8, líder transformador, un estilo de liderazgo transformador y capacidad directiva, que fue lo que vimos la sesión pasada. Cuando hablábamos del suaviter in modo, fortiter in re, suavidad en el modo, firmeza en las decisiones. Cuando hablábamos de que el líder transformador no busca que tú hagas, sino que busca que tú quieras. Son las dos ideas centrales de lo que es un líder transformador. No buscar que el otro haga, buscar que el otro quiera. ¿Que quiera qué? Lo que nos conviene a todos. Y las órdenes, las leyes, los dictámenes, la autoridad se maneja con una suavidad exquisita en el modo y una firmeza absoluta en el fondo, sin abandonar el primer rasgo, que es la apertura al cambio. Porque ¿qué tal si estoy equivocado? La número 9, capaz de manejar con éxito las 6C. Cambio, competencia, clientes, en este caso si es al gobierno de una nación, de un, no sé, de una alcaldía o qué sé yo, pues serían ciudadanos. Calidad, enfoque a calidad, capacitación permanente de tu gente. Sí, el líder siempre está capacitando, siempre está desarrollando, siempre está entrenando. Yo les puedo ayudar con eso, ¿verdad, Jorge? Claro, a sus sucesores. Y creatividad. Son lo que se llama en el mundo del liderazgo las 6C. Cambio, competencia, clientes, calidad, capacitación y creatividad. Si aplicáramos cada una de estas 6C a la 4T, pues volveríamos a calificarla con C. Absolutamente, es decir, no hay nada de esto. Este señor lo acaba de demostrar en su informe, parece que tiene, nada más le aprieta así a un chip en su cabeza y repite siempre las mismas cosas. Ya parece una obsesividad patológica legendaria. Él no quiere competencia, quiere aplastar. Para los ciudadanos somos mascotitas, ¿no? Ya quedó muy claro, somos como animalitos a los que, pobrecitos, hay que alimentar. ¿Cuál calidad? El nada. Obviamente el señor no aprende absolutamente nada y es enemigo de la capacitación. Lo dijo con todas sus letras.
Y además, pues, ¿cuál creatividad, no? Frente a la creatividad fantástica que han tenido la mayoría de las naciones frente a esta pandemia, en donde incluso Alemania le mete el 40% de su Producto Interno Bruto a detener el desastre, y Francia el 20%, y España el 12%, y qué sé yo, pues acá el 0.4, ¿no? Cero creatividad. Y finalmente, la número 10, califiquen una comunicación profesional, multidireccional y multidisciplinar. Comunicación. A ver, nada más piensen, ¿cómo sería una comunicación multidireccional y multidisciplinaria? Pues no tendría que ser todos los días una mañanera. Bastaría un breve comunicado cada 8 días, cada 15 días, cada mes, no lo sé. Depende del entorno y de la situación circunstancial, para que de modo multidireccional y multidisciplinario, el líder, el gobernante, el alcalde, el jefe, el directivo, llegue de manera adecuada, oportuna y eficaz a quienes deben recibir su información y dar acuse de recibo de ella. Carecemos totalmente de esto en la 4T y en la inmensa mayoría de las alcaldías, gobernaturas, y no se diga a escala de gabinete. Bueno, pues esos son los 10 rasgos de un gobernante adulto, transformador, integrado. Son los 10 rasgos esenciales. Bien, ¿alguien que nos quiera compartir alguna autocrítica, alguna calificación? Y si no, pues seguimos con lo que está contemplado para la sesión. Yo creo A que... ver, yo ya les mandé mi calificación ahí para que me agarren de bajada. A ver. Híjole. No, bueno. Oye, pero yo creo que sí vale la pena el examen largo, ¿no? Porque al final yo creo que muchas de estas que se pueden partir en varios temas, o sea, pudieras pensar que por ejemplo, las virtudes cardinales o, ¿no? Que tienes o las 6 Cs, que tienes algunas muy altas y otras no tanto, pudiera, ¿no? Ser más certero, algo más por eso el desmenuzado tiene 100 reactivos, donde estos 10 grandes capítulos se desgranan, se rompe la mazorca en pequeñas unidades de conducta. Sí. Y bueno, pues lo pongo en el que quiera lo hace. Sí, a mí sí me interesa mucho hacer el otro. Ahí te mandé un WhatsApp. Lo mando para todos para que el que quiera lo tenga a más tardar mañana en la tarde. Le tengo que hacer algunos ajustes porque hay de diferentes enfoques. Cuando es muy desgranado, cuando es muy fino, está el enfoque estrictamente para padres de familia, está el enfoque estrictamente para empresarios y dirigentes de organizaciones productivas, y está el que estoy terminando y afinando, que tiene un enfoque político, que sería el que más nos interesara, ¿no? Un enfoque de mando de cara a grupos humanos numerosos, en el mundo de la política, entendida esta en el buen sentido. No de la polaca, sino del interés por la polis y el bien común. Bueno, pues... Juan. Sí, Jorge. ¿Puedo poner en pantalla el espécimen? Por favor. Claro. Ahí les va. Ahí les va el espécimen de estudio. Y a ver qué dicen. Me pueden vivorear. Ahí está. Se vale. Te calificas el más bajo con 5, con un 7.4. Sí. Yo digo que tiende a ser realista. ¿Sí? Aunque si sumamos prudencia, justicia, fortaleza y templanza, yo ahí te daría un 6. A ver, acá ponemos aquí acá 6. Sí. ¿El primero pasó la prueba o qué? Pasa, sí. Sí, si no fuera así, es más, yo ahorita hasta 8 te daría porque pues tú inventaste el grupo, lo has sostenido, eres el que manda la invitación y has sido particularmente investigador y habitual, ¿no? No estudia nada, no estudia nada. Nunca hace la tarea. No, sí la he hecho. Sí. La polivalencia cultural a lo mejor es donde estás dándote un 5 y vale la pena que la subas, ¿no?
Lo mismo los 4 7 que tienes ahí. Pero en general no me parece sobrevalorado, Jorge. Y adelante. Salvo la observación que te hice de que donde yo creo que te conviene muchísimo hacer un enorme y heroico esfuerzo es adquirir la capacidad de la virtud de la templanza. Esa misma. ¿Sí? Dominio pleno de las emociones, las pasiones. A lo mejor tus necesidades las dominas, pero tal vez donde yo percibo que no hay el suficiente dominio es en lo que llamaríamos pasiones. Oye, ¿y en idiomas el majadero no cuenta? ¿Perdón? Claro que la persona templada nunca es majadera. No, es que porque hablo muy buen español, un muy buen inglés y un muy buen majadero. No cuenta. Si me dijeras francés, bueno, pero... No. Más bien la lengua viperina, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, No, vale. y lo peor de todo es que digo, disculpen mi francés. No, yo sí hablo francés. Muy bien, Lupita. Inglés Claro. también. Qué bien. Sí. Felicidades. Y pues español dicen que también. Dicen. No, Yo bueno, español, majadero e inglés. También, exacto. No, yo domino la lengua viperina. bueno, pues ahí tienen ya cada uno de ustedes su perfil. Les voy a pedir un favor. Mándenmelo al WhatsApp, ya sea al individual o al colectivo, como quieran. Porque esto a mí yo voy a sacar un perfil del grupo para poder dirigir próximas sesiones. ¿Sale? Bueno, Claro. y ahora bien, ahora nos vamos a la sesión de hoy, en donde pues el tema central de hoy, después de lo que hemos visto, es verdaderamente candente. Es tremendamente importante. Y me voy a referir a los 3 adultos. ¿Sí? Para referirme a los 3 adultos de golpe, voy a colocar en pantalla la lámina donde dice combinaciones posibles. Sí la ven, ¿verdad? No. Comparto pantalla. Ahí está. Ahí está. Bien, combinaciones posibles. Ya vimos las 3 de arriba, el autócrata, el educador y el manipulador. Ahora nos toca en esta sesión ver los 3 adultos, que son AP, AA y AN. El AP es el que vamos a llamar adulto ético, el que cumple con el propio deber ser de manera unilateral. El AA o adulto técnico, que se enfoca a lo que es posible, a lo que es eficaz, aun cuando en su momento pudiera ser perverso. El adulto técnico no es un individuo que, considerado en sí mismo, como un egoestado aislado respecto de los otros, le importa el bien y el mal. No, solo le interesa la eficacia, enfocada a los objetivos que él se haya fijado, sean buenos o malos. Desprovisto un adulto técnico del suficiente quantum energético enfocado a la ética, pues es el clásico psicópata, buscador de objetivos bestialmente destructivos e incluso capaz de cometer genocidios con la mano en la cintura, como las bombas en Hiroshima y Nagasaki o el mucho menos conocido, pero mucho más mortífero bombardeo de la ciudad de Dresden en la Segunda Guerra Mundial. Si no conocen la anécdota, en un ratito vale la pena que se las cuente. Y el adulto empático, adulto niño, AN o adulto empático, que se enfoca a lo amoroso, lo humano, de manera incondicional. Su lema es, te amo y busco tu bien porque existes, no por tu forma de ser, sino simplemente porque eres mi prójimo, eres mi hijo, eres mi cónyuge, eres quien eres, y el empático se enfoca a la benevolencia hacia esa persona, de modo incondicional. Esto es visto de golpe el triple personaje que hoy nos toca analizar. Si nos da tiempo, haría la introducción al tercer egoestado, que es el niño, pero va a ser difícil que alcancemos. Vamos entonces al primero de los adultos,
El primero de los 3 adultos va a ser el adulto ético, para lo cual necesitamos comenzar por la definición de ética. ¿Qué es la ética? Le diría a todos, por favor, que abran, bueno, los que quieran dar su definición de ética, les pido que abran su micrófono y participen. Vamos a interactuar ahorita un poquito o un muchito quiero ver qué piensan, qué traen en su disco duro acerca de lo que es la ética. ¿Quién me dice su definición de ética? A ver, Pablo. Yo creo que, bueno, es el comportamiento, o sea, es el comportamiento humano de acuerdo a una cierta naturaleza, digamos, ¿no? O sea, la filosofía estudia la ética, estudia el comportamiento humano y a eso le llama la ética, es lo que entiendo yo, y de ahí vienen pues las diferentes maneras de comportarse del ser humano, ¿no? Bien, no hago ningún comentario, me gustaría oír 3 o 4 comentarios más, Luis. Sí, bueno, ya sí me escucha, ¿verdad? Sí. Para mí la ética es mi forma de pensar, de sentir y de actuar. Prácticamente en todas mis decisiones, en todas mis aportaciones, sean en pequeño o en grande, ¿no? En realidad, para mí la ética es la base de mis decisiones, de mi sentir, de mi actuar. Muy bien, Luis, muchas gracias. ¿Alguien más? Mauricio, perdón. Yo. Bueno. Por ¿puedo? acá. ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? Anameli. Sí, yo. Bueno, yo creo que para mí la ética es cuando uno busca el bien hacia los demás y que pueda ser bien para mí. Eso es lo que yo veo que es la ética, hacer el bien para los demás. Bueno, no sé. Bueno. Ese es mi punto de vista. Rogelio. Sí, bueno, yo entiendo, porque tuve clases de eso, que es una ciencia especulativa, pero es una ciencia que se ocupa del bien y del mal en los actos humanos. Entonces, no, en contraposición a la moral, que es las costumbres de un grupo humano en un determinado tiempo, en un determinado lugar, la ética puede evaluar un acto como bueno o malo en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Es una ciencia, pues, 1 más 1, 2. Busca el bien mayor entre bien y mal, el bien. Entre 2 bienes, el bien mayor, y entre 2 males, el mal menor. Más o menos. Gracias, Rogelio. Penetraste bastante en lo que estoy buscando. Un último participante que levante la mano. Leonor, abre tu micrófono. Según yo, es una rama de la filosofía que estudia la diferencia entre el bien y el mal, la conducta humana, las virtudes, etc. Bien, bueno, pues entonces ya con esta base voy a explicar lo que es la ética. Y con base en lo que es la ética, vamos a entender al adulto ético. ¿Qué es un adulto ético? ¿Cómo actúa? ¿Qué busca? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo decide? Etcétera. La ética, en efecto, tanto Leonor como Rogelio le dieron al clavo. La ética es una ciencia, ¿sí? No es una ocurrencia de alguien, no es un invento humano, ¿sí? Es una ciencia. Y además de ser ciencia, la ética es una parte de la filosofía. La filosofía tiene muchas partes. Por ejemplo, está la cosmología, la antropología, ¿sí? En este caso, la ética. La psicología se consideró durante algún tiempo una parte de la filosofía y el gran error de la filosofía fue haber desconocido a su madre, la filosofía. Y cuando la psicología se desprendió de la filosofía, nació el psicologismo, que es una colección macabra de errores monumentales. Ideologías. Se llama psicologismo, que se pretende elevar a la categoría de un saber universal, único, y en donde cada loco anda con su
tonada diciendo que es la verdad única. Es el psicologismo del cual hoy tenemos alrededor de 100 corrientes en el mundo, haciendo cada una estragos en sus respectivas regiones. Y por esa razón yo desde hace 50 años fundé la Escuela Mexicana de Psicología Realista, cuya primera acción fue reinsertarme en la filosofía. Y decir, la psicología, para no ser una hija perdida, rebelde y prostituida, tiene que ser una parte de la filosofía. Bueno, entonces la ética es una parte de la filosofía. Es inarrancable. Es imposible de separar la ética de la filosofía. Y la filosofía, dicha de manera muy simple, es la ciencia de la sabiduría, del amor a la sabiduría. Y el que es sabio, es decir, el filósofo, tiene resueltos 3 grandes problemas, que son los 3 macro problemas que va a resolver la filosofía. No cualquier filosofía, sino la filosofía con L y F mayúscula. Bien, la filosofía se enfoca a la resolución de varios problemas, pero dentro de los cuales destacan 3. ¿Cuál es mi origen? ¿Cómo es que yo existo? ¿Cuál es la causa eficiente que permite que yo exista, que la humanidad exista, o que este aparato exista, o esa bandera? Es la búsqueda de la causa eficiente del ser. Es la búsqueda del origen de los seres. Segundo, la filosofía resuelve el problema de la identidad. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un animal? ¿Qué es una planta? ¿Qué es una máquina? Y así es como la filosofía resuelve la pregunta esencial de ¿y quién soy yo? La psicología no lo puede resolver, ni la antropología, ni mucho menos la biología o la genética. Así como la astronomía no puede definir el origen de los astros, solamente puede definir o estudiar o describir cómo funcionan, pero una vez que ya existen. Pero no le toca a la astronomía decidir o definir o descubrir de dónde vienen los astros, de dónde viene el universo. Eso le toca a la filosofía. Entonces, a la filosofía le toca definir quién es un ser humano, qué es un ser humano. Y dicho de bote pronto, el ser humano es una unidad eco, bio, psicosocial, trascendental. Una unidad con esas 5 dimensiones. Una unidad pentadimensional. La unidad ecológica, la unidad biológica, perdón, la dimensión ecológica, la dimensión biológica, la dimensión psíquica o psicológica, la dimensión social y la dimensión espiritual o trascendental. Y volviendo y la tercera pregunta que define la filosofía y ninguna otra ciencia, sino solo la filosofía, es la tercera macro pregunta. ¿Y cuál es el destino del ser? ¿Y para qué nació? ¿Para qué existe? Y así la filosofía se ocupa, ¿y esto para qué es? ¿Sí? ¿Y este continente cuál es su causa final? Se llama causa final. ¿Y esta persona para qué existe? ¿Y este universo para qué existe? Entonces la filosofía pregunta y resuelve las 3 macro preguntas: origen, identidad y destino. Por lo tanto, pretender una definición de ética prescindiendo de estas 3 preguntas sería anticientífico, sería antifilosófico. Es imposible. La ética tiene que ver con nuestro origen, con nuestra identidad y con nuestro destino. Entonces, ahora sí voy a pronunciar la definición de ética, de la cual se dio un avance de más de la mitad con la participación de Rogelio y de Leonor. Sin desestimar las otras, por supuesto, participaciones que también dijeron elementos muy importantes, como cuando Luis dice, es lo que me guía en la toma de decisiones, la ética. Magnífico. Pero nunca está de más profundizar en el verdadero sentido de la ética, porque esto va a resolver de golpe el quehacer de un gobernante, el quehacer de un súbdito, el quehacer de un obrero, el quehacer de un científico o de un gran conductor de masas.
porque el punto de referencia va a ser la ética. La voy a decir de corridito y luego tal vez hagamos algún análisis detallado de cada uno de sus componentes. Bien, la ética es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y define, estudia y determina, entendiendo definir como sinónimo de determinar. Estudia y define o determina el bien y el mal, lo bueno y lo malo, de los actos humanos libres, no de cualquier otro acto del hombre. Por ejemplo, la ética no estudia la digestión, eso lo estudia la gastroenterología, ¿sí? No estudia el funcionamiento del sistema nervioso central o periférico, eso lo estudia la neurología. No estudia el funcionamiento del corazón, eso lo estudia, pues, no sé, la medicina, ¿no? Entonces, la ética únicamente estudia las deliberaciones que pertenecen al mundo del libre albedrío. Cuando la persona puede decidir su conducta, inmediatamente se pone bajo la égida, la comandancia de la ética. Retomo la definición para quedarme hasta aquí. La ética es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres. Y aquí viene donde la puerca tuerce el rabo casi siempre. En función del último fin de la especie humana. Define el bien y el mal en función del último fin del individuo o de la especie humana. Y como todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie, es correcto decir que la ética estudia, ¿sí?, lo bueno y lo malo de la conducta humana libre, de los actos humanos sujetos al libre albedrío, en función del último fin de la especie humana. Y ahora sí, ¿cuál es el último fin de la especie humana? ¿Qué determina la bondad o maldad de nuestras acciones? Terrible. Lo bueno es aquello que está ordenado de modo intencional, o al menos de forma implícita, a la conquista del último fin. Y lo malo es aquello que está desordenado, desenfocado de la conquista del último fin, ya sea de modo explícito, ya sea de modo implícito. Así que el bien y el mal se pueden equiparar a una flecha lanzada por un arquero. ¿Cuál es la diferencia entre un buen arquero y un maleta? Bueno, pues un buen arquero le atina al centro. Vamos a imaginar a Guillermo Tell, y voy a hacer aquí referencia a su maravillosa leyenda. Cuenta la historia de Guillermo Tell, sobre personaje inglés sobre el cual se han escrito novelas, óperas, que había un concurso de tiro al blanco con flecha, invitado por el rey, en un condado de Inglaterra, y se pusieron todos los arqueros del rey a tirar. Y hubo uno que acertó varias veces al blanco, de una manera tan perfecta que ya nadie le podía ganar. Bueno, pues llegó Guillermo Tell, apuntó, disparó y partió la flecha por la mitad, a lo largo de la flecha. Es decir, imagínense el héroe de puntería para atinarle a la cola de la flecha, partirla y llegar a un blanco tan perfecto como el que ocupaba la primera flecha, pero entrándole por la cola. Ese es Guillermo Tell. O sea, bueno, claro que es una leyenda, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, resumiendo de golpe todas las ideas. Ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos, la bondad o maldad de los actos humanos en función del último fin de la especie humana. Y aquí daríamos cabida a otra serie de participaciones de los que quieran, con la pregunta, ¿y cuál es el último fin de la especie humana? Que define con la puntería de Guillermo Tell que llegaste o no llegaste al blanco. Porque tantito que te desvíes, te sigues de largo y no le das al blanco. ¿Cuántas maneras hay de equivocarse? Matemáticamente se definiría con el signo infinito.
¿Y cuántas maneras hay de acertar? Una. Es la ética. Entonces aquí la pregunta que sigue para el grupo es, ¿cuál es el fin último de la especie humana? Que es lo que define la bondad o maldad de nuestras acciones libres cotidianas. ¿Quién quiere contestar? A ver, Enrique. Delgadilla y luego Pablo. Primero Enrique. Sí, yo pienso que el último fin, efectivamente, es como que dejar una huella, pero haciendo el bien, se me ocurre. A ver, escucho otra participación, Pablo. Yo creo que, digo, al final es, digo, ya vimos antes en otras sesiones el tema de que el hombre es inmortal, entonces buscar la felicidad eterna, pues ese debe ser el último fin, ¿no? O sea, no es, digamos, perpetuar esa felicidad y no nada más en el plano material, sino en el plano espiritual. Y ese debería ser considerado el último fin o el fin al que todos deberíamos estar ligados, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Otra participación? Leonor. Coincido con Pablo. Es la trascendencia fin último y llegar al cielo es meterte en religión quizá, pero... No, es un problema filosófico. Okay. ¿Sí? Ahora. A ver, yo estoy levantando la mano también. A ver, ¿quién la levantó? Luis Gerardo. Luis Gerardo. La electrónica. Nada más veo tu nombre, pero no tu imagen, perdón. Haz tu aportación, Luis Gerardo. Perdón. Si pudieras... Para mí el fin último del hombre... ¿Perdón? Si pudieras poner tu efigie sería más grato, porque nada más veo tu nombre. Es que voy manejando, pero... ok, no te preocupes. Perdón, ahorita me pongo. Sí. Para mí el fin último del hombre es reunirse con su creador. Bien. A ver, Pepe Pineda. Parece sí. Pepe Pineda. El fin final del hombre para mí es llegar lo mejor posible, si acaso pudiéramos llegar y desde el punto de vista teológico, llegar en una santidad para estar frente a Dios. O sea, llegar pleno de sabiduría, conocimiento, pero habiendo hecho el bien y dejando una huella positiva en beneficio de la humanidad. Bien, una mayor, a ver, más participaciones, Rogelio, prende tu micrófono. Sí, yo, bueno, pensando en que la serpiente le ofrece a Adán y a Eva ser como dioses, me surge un poco de conflicto, pero supongo que es emular a Dios. La santidad ya se ha tratado muchas veces si es ser querido por Dios porque Dios quiere o es ser querido por Dios porque uno es bueno o uno es parecido a Dios en alguna forma, y supongo que sí emular a Dios, que es, como dice Sócrates, todo lo bueno o el bueno más bueno de todo, la verdad de las verdades y la belleza de las bellezas, así como disparar, buscar ese centro, pues. Y yo supongo que cualquiera de las tres vertientes, o sea, por la belleza, por la bondad o por la búsqueda de la verdad, se puede llegar o acercarse al fin último humano. Que sería, como muchos ya lo dijeron, Dios. Sí, sí. Bien, si alguien disiente, por favor, es el momento de disentir. Y aunque pudiéramos disentir, recordemos la maravillosa frase de don Miguel de Unamuno, cuando dice, disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Si no hay ningún disenso, continuamos aclarando que si bien lo que dicen acerca del fin último es cierto en un 51%, nos falta un 49%, desde el punto de vista estrictamente filosófico. Sin adentrarnos a alturas teológicas todavía, vamos a ver qué nos dice la filosofía sobre el fin último del hombre.
Pero si hay algún disenso en estos momentos, expréselo el que lo sienta, por favor, o el que lo piense. Y si no, continuamos con la exposición. Bien, no habiendo disensos, ahí va. Vamos a recurrir a la filosofía y a la ética estrictamente como parte de la filosofía para entender lo que es el fin último desde el punto de vista de la razón humana, de la inteligencia, que es la gran descubridora de la filosofía. Déjenme decirles que esto lo descubrió Sócrates. Eso que les voy a platicar lo descubrió Sócrates. Y no perdamos de vista que Sócrates vivió 400 y pico de años antes que Cristo. No conoció a Cristo. No conoció la civilización judía israelita, que ya era depositaria de la Biblia, cuando menos en la mayor parte de sus libros del Antiguo Testamento. No tuvo acceso a la cultura israelita. Por lo tanto, Sócrates no tenía acceso a lo que históricamente se conoce con el nombre de revelación, que es la intrusión, la introducción intencional que Dios hace en la historia de la criatura que Él prefiere, que es el hombre, para salvarlo. Pero esa es historia y es teología. Quedándonos estrictamente a escala filosófica, ¿qué descubre Sócrates? ¿Qué descubre en cierta forma Platón, pero sobre todo lo perfecciona Aristóteles? 330, 40, 50 años antes de Cristo también. Aristóteles no conoció a Sócrates personalmente porque los distancia más de un siglo de diferencia. Sí conoció a Platón, por supuesto, pero conoció las ideas de Sócrates a través de los escritos de Platón, que describe de manera excelente las ideas de Sócrates. ¿Qué nos aporta entonces la filosofía de la remota antigüedad grecolatina, que es nuestra abuela cultural? Es nuestro ADN cultural, sobre todo en estos candentes temas. Bueno, el primer gran descubrimiento es este planteamiento. ¿Qué busca la inteligencia humana? ¿Cuál es la causa final de la inteligencia humana? Dicho de una manera más popular, menos elegante, que es esa palabra de ¿cuál es la causa final? Digámoslo en un lenguaje más coloquial. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el centro del blanco? ¿Qué busca la inteligencia? ¿Alguien que me lo diga? Rogelio. La verdad. Muy bien, Rogelio. Correcto. La verdad. La verdad. Vámonos a la otra función, potencia o característica intrínseca del hombre. ¿Qué busca la voluntad? ¿Cuál es el objeto final de la voluntad? Bien. El bien. Muy bien. Entonces, ¿con qué cantidad de verdad se sacia la inteligencia humana? La verdad absoluta, Dios. Absoluta. Sin entrar todavía en lenguaje teológico. La verdad absoluta, así es. La verdad absoluta. La inteligencia humana busca saciarse con el conocimiento de la verdad absoluta. Conclusión socrática, platónica y sobre todo aristotélica. Tiene que haber un ser absoluto. Porque sería monstruoso, inhumano, cruel y paradójico y absurdo en extremo que la inteligencia humana estuviera buscando toda su vida en todas las razas, lenguas, culturas, religiones y épocas históricas, algo que no existe. Tiene por fuerza que existir entonces la verdad absoluta. Aristóteles ya le puso el nombre, Theos. Es el mérito de Aristóteles, darle a la verdad absoluta el nombre de Theos, que se traduce al latín Deus y al castellano Dios y al francés Dieu y etc. Entonces, ¿quién es Dios desde el punto de vista de la filosofía? La verdad absoluta, que es la única, el único bien que puede saciar la inteligencia humana. Por lo tanto, somos eternos buscadores de la verdad absoluta, que, ojo, se descubre, ya está dada. El máximo problema científico ya tiene solución. Lo que pasa es que no lo hemos descubierto. ¿Sí? A ver, una pregunta de preparatoria. Bueno, de secundaria.
Cuando yo iba a la secundaria en el Fray Juan de Zumárraga, nuestro maestro empezó la clase de química con una pregunta que nadie entendió. A ver, chicos, díganme, por favor, ¿cuál es la fórmula del ácido desoxirribonucleico? Y hubo alguien que levantó la mano y dijo, ¿eso se come o huele? Y todos nos reímos. Y entonces ya nos explicó, ¿sí?, que... exacto. Tú sí sabes, Pablo, muy bien. El ADN. Pero en aquella época, imagínate, hace más de 60 años, pues los conocimientos sobre esta materia eran tremendamente primitivos. Todavía faltaba que Sir Francis Collins lo clasificara, el ADN, pero esto no tiene más de 25 años. Entonces, la ciencia ya potencialmente tiene todas las respuestas. ¿Qué es lo que busca la inteligencia? La respuesta a todas las preguntas. A todas las preguntas que nos podamos hacer. Si no existieran ya las respuestas, entonces Jean-Paul Sartre tendría razón. La vida humana, el ser humano, sería un ser para la nada en un universo carente de significado. Pero él mismo se retractó. Él mismo deshizo sus tesis de toda su vida al embate de un filósofo jesuita que se atrevió a cuestionarlo en las últimas horas de su vida y finalmente termina escribiendo: me niego a pensar como siempre lo he pensado, que soy un ser para la nada en un universo sin significado. Voy en pos de ti, Señor. Y le dio tanto gusto que se murió. Después de reconocer esto que los griegos ya sabían 2400 años antes. Bueno, entonces, desde el punto de vista filosófico, ¿qué busca la ética? El conocimiento de la verdad en cuestiones candentes de tipo ético. ¿Es el embrión humano persona o no lo es? ¿Cuántas respuestas correctas hay? Una. Y es científica, y es metafísica, y es bioquímica, y es psicológica, y es ética, y es moral también, y también religiosa. Porque, ojo, si es verdad desde un punto de vista, lo es desde todos los demás puntos de vista también. Si es verdad en religión, es verdad en ciencia. Si es verdad en ciencia, es verdad en religión. Si es verdad en filosofía, es verdad en teología. Si es verdad en teología, es verdad y punto. Es la verdad absoluta. ¿Qué es lo que busca la inteligencia? El conocimiento de la verdad. Entonces, cuando una persona actúa de modo ético, cuando en caso de duda investiga, no está obligado a que en el tiempo de vida del que dispone alcance un conocimiento absoluto. ¿Pero a qué sí está obligado? A lo que vimos en el perfil del líder ético, a una búsqueda constante de la verdad, de saber que no se sabe. Entonces, ¿cuál es el perfil ético de un gobernante? De un súbdito o de cualquiera de nosotros, independientemente del lugar psicosocial que tengamos. La búsqueda permanente de lo que va a saciar la inteligencia humana, la verdad absoluta. Y es verdad que podemos conocer verdades absolutas, es verdad. Y también es verdad que no podemos conocerlas todas. Y también es verdad que la gran mayoría de las verdades que conocemos, las conocemos parcialmente. Pero también es verdad que podemos seguir investigando. Porque desde este punto de vista de que lo que es la escuela realista de filosofía, que empieza con Sócrates, lo relativo no es la verdad. Lo relativo es el conocimiento que tenemos de ella. Entonces, ¿qué hace una persona ética? La búsqueda de la verdad objetiva y absoluta que existe en sí misma. Si te sustraes a esta obligatoriedad antropológica, a esta obligatoriedad de cómo está diseñada tu inteligencia, y si empiezas a pensar que tú puedes pensar lo que se te antoje, ojo, estás fuera de la ética. Pablo. Oye, y esto es muy interesante, Juan Bosco, porque me parece que al final, yo lo que dije en la definición de ética es conforme a su naturaleza, ¿no? Exacto. Estudia conforme Fui muy acertado en tu comentario, porque no está extrínseco a su naturaleza,
está dentro de nuestra naturaleza. Sí es. Y entonces, si la naturaleza humana tiende al bien, a la verdad y a la belleza absolutas, plenas, entonces, ¿cómo es que, y a la unidad obviamente, pero cómo es que, o sea, al final, alguien debe sentir, si no estás trabajando en ello, pues debes sentirte hasta mal, o sea, al final, como que estás yendo en contra natura, ¿no? O sea, de tu propio ser. Yo no entiendo realmente cómo alguien insiste tanto en el mal si es contra su naturaleza. En teoría debemos tender al bien, ¿no? Y obviamente el mal nos jala, pero pues hay que moverse, levantarse, ¿no? Sí, pero el problema es que al mismo tiempo que Dios nos creó intrínsecamente buscadores de la verdad, también nos dotó de libre albedrío. Sí, de libertad. Libertad. El tema no es, o sea, sí, eliges el bien o el mal, pero te debe de, o sea, de alguna forma, la conciencia está para, y obviamente diferente, puedes deformar tu conciencia de acuerdo a tu comportamiento, claro, pero al final no queda debe quedar ahí algo para poder rescatar a ese ser, ¿no? O sea, para poder que encuentre pues, su error y corrija rumbo, ¿no? Siempre existe esa esperanza, hasta que muere. Sí. Antes no, ya después ya no. Correcto, muy bien. El problema, que ya no es filosófico, es psicológico y es teológico. El problema psicológico es el uso correcto de la libertad. En una naturaleza, y esto es teológico, caída. Ambivalente. Reñida consigo misma. Como inició esta sesión, acuérdese, vuelvo a pasar la lámina y ni siquiera entiendo lo que me pasa porque no hago el bien que quisiera, sino por el contrario el mal que detesto. Veo en mis miembros otra ley que está en guerra contra la ley de mi mente y me entrega como preso a la ley del pecado inscrita en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? Ahí es donde se empiezan ya a meter en todos estos temas, se empiezan a meter problemas de orden psicológico y de orden teológico. Y en una visión integral realista, no nos vamos a poder escapar de las exigencias que esta tremenda realidad nos obliga a contemplar. Pero bueno, continuando con el asunto de la ética. Desde el punto de vista estrictamente filosófico, y tienen la respuesta a flor de piel muchos de ustedes, a flor de labios, que también la encontraron estos tres grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre todo Aristóteles. ¿Qué busca? ¿Cuál es el objeto final de la voluntad? ¿Qué es aquello que de modo indefectible la voluntad está buscando siempre? El bien. El bien. Nada más que el bien aquí cobra dos modalidades. Hay dos posibilidades. El bien objetivo o el bien subjetivo. ¿Es la belleza? No, todavía no. La belleza es un tercer concepto que también lo enfoca la filosofía, pero por el momento me quedo con el enfoque al bien. ¿Qué es el bien? El bien es aquello que conviene a tu naturaleza. Y si tu naturaleza es la de una criatura que recibe el ser, que no es obra de sí misma y que recibe una naturaleza, el bien es actuar conforme a tu naturaleza. Por lo tanto, actuar como hombre o como mujer es bueno, porque es conforme a nuestra naturaleza. Actuar como mujer siendo hombre o al revés, o actuar dentro de las 112 desinencias preferenciales delicatessen que la ONU reconoce, es contra naturaleza, luego es malo. O como lo dice Ratzinger filosóficamente, hablando de la ideología de género. La ideología de género es la última rebelión, ¿sí?, de la inteligencia y la libertad humana contra la obra cumbre de su creador. O sea, negar su propia naturaleza es la esencia de la ideología de género. Por lo tanto, una persona ética, ¿cuál va a tener como eje central de su actuación? Actuar conforme a su naturaleza. Por lo tanto, va a cuidar 5 macroaspectos que son su naturaleza. Va a cuidar su casa,
el aspecto ecológico, al cual el Papa Francisco le ha dado una singular importancia, mucho mayor que los papas anteriores. Está bien, no tengo nada que criticar al respecto, nada más entendiendo que es uno de 5 aspectos. Actuar conforme a la naturaleza, pues es cuidar la salud, alejarse de todos los vicios que atentan contra la salud y la vida, y una sana convivencia. Por ejemplo, ahora mantener la sana distancia, pues es actuar de manera natural y de manera ética, porque se ha demostrado científicamente que la sana distancia reduce estadísticamente de modo significativo la posibilidad de contagio. Es actuar éticamente, porque va conforme a la naturaleza. Actuar psicológicamente conforme a la naturaleza, ¿qué es? ¿Cuáles son los rasgos psicológicos naturales propios de nuestra naturaleza? Las emociones, el hambre de caricias, el hambre de tiempo, el hambre de reconocimiento. Entonces, una persona ética se ocupa de satisfacer en otros y en él mismo las hambres psicológicas, que son lo que resumimos en la llamada fórmula nutricional básica, que es la que vamos a ver en el adulto empático, en el adulto niño. El ético de por su propia naturaleza no se enfoca tanto al sentimiento cuanto a la especulación filosófica y a la toma de decisiones racionales, inteligentes, no técnicas, sino éticas en función del fin último. Y el empático ya es el que ama con esta base filosófica. La ética nos dice que si actuamos conforme a nuestra naturaleza, es ineludible vernos, contemplarnos y comportarnos como seres sociales. Y que la naturaleza humana exige que entendamos que la primer sociedad humana es la familia, no solo, es la célula social. Por lo tanto, todo eso que ahora ocurre, que se llama ideología de género, y que es el caballo de Troya de la 4T, es contra natura. Y ojo, cuando Frena dice que no está en sus prioridades combatir la ideología de género, ya la regó, ya se salió del cauce ético. Es nuestro deber ético combatir el mal y anunciar el bien. Y eso me costó mi expulsión de Frena, qué bueno, ni la, como dice la zorrita que quiere alcanzar las uvas en el viñedo y que estaban muy altas, al fin que ni las querían. Sí, porque yo no quiero estar al lado y empujando a alguien o alguienes, como dijo el ranchero, que la ética les vale una pura y dos con sal. Nuestra acción por México o es ética o valió para pura madrola. No tiene sentido. Por eso tenemos que ser profundamente éticos, conforme a la naturaleza humana, contrarios al mal que hoy tiene la caricatura y la máscara del bien. ¿Por qué? Porque a los católicos de hoy se nos tacha de criminales de odio, de homofóbicos, de elitistas, o sea, todo al revés. Y lo único que tenemos que hacer es, no señores, nosotros no actuamos por odio, actuamos por amor a los que vienen detrás de mí. Y amar a los que vienen detrás de mí, o al lado de mí, o arriba de mí, es actuar siempre conforme a la ley natural. Y claro, todos ellos niegan que exista algo así como la ley natural. Cuando yo participé en el año 1970, con mi primer concurso con el gobierno federal, por un proyecto, un macroproyecto de etización, de buscar la eticidad en los componentes de la PGR, planteé, y cuando el oficial mayor me pregunta, ¿y cuál es el fundamento de tu proyecto? La ley natural. Y cuando vino el dictamen, el colegio que me iba a calificar a los concursantes, emitió este dictamen. No existe tal cosa como la ley natural. Así que el proyecto de Abascal queda descartado. ¿Cómo la ves? Estamos hablando de 1970, hace 50 años. Ya estaba corrompido el gobierno federal, desde muchos años atrás. Entonces, esto es terriblemente importante. El proyecto nuestro tiene que ser profundamente ético, buscador de la verdad absoluta, propagador de la verdad absoluta,
conquistador, descubridor y propagador del bien para todos. Y los griegos también dijeron, ¿de qué tamaño es el bien que va a satisfacer al corazón humano? ¿Cuál es la dimensión de ese bien? La respuesta fue la misma. Si no es un bien absoluto, no habrá satisfacción. Y a ese bien absoluto lo bautizaron con el supremo nombre de Teos. Pudiera haber sido cualquier otro nombre, porque finalmente pues sabemos que los nombres que se ponen a las cosas y a los seres en general pues, tienen, salvo en las cuestiones onomatopéyicas, como paz, cuas, pum, qué sé yo, las cuestiones que nacen de la fonética natural, los nombres son arbitrariedades. Entonces, si Dios se llama Dios, pues es por una arbitrariedad de alguna persona de origen griego, pero hay que entender lo que significa. La verdad absoluta, el bien absoluto y tercero, la belleza absoluta. ¿Qué buscan los sentidos? Fíjense muy bien, a diferencia de los animales, los sentidos humanos, espérame Rogelio, los sentidos humanos son capaces de abstraer de los seres su esencia. A diferencia del animal, que nada más reconoce forma, color, tamaño, textura y sonido. El ser humano va más allá de lo que le proporcionan los sentidos. Por eso Aristóteles plantea un término hermosísimo. Dice que los sentidos humanos, el ojo, la vista, el oído, el tacto, el gusto y la sinestesia, tienen inteligencia para la belleza. Y entonces los griegos concluyen una tercer cosa formidable. ¿Qué es la ética? La ética es la conquista de la belleza, entendiendo la belleza como el esplendor de lo verdadero. ¿Por qué? Porque solo lo verdadero es bello. La belleza es verdadera y todo lo que no es bello es horrible. Por eso a Satanás lo conocemos con el nombre del padre de la mentira. ¿Y qué cosa más horrible puede haber entre una pareja, entre un par de amigos, entre un grupo como nosotros o cualquiera otro, que se miente, en donde nos mentimos, en donde engañamos a la gente? Por eso yo me niego a decirle a la gente que el malo se va a ir. Eso es una mentira, no es cierto que se va a ir porque tengamos todas las plazas tomadas de aquí al año 2025 o cuando sea. El poder global lo va a mantener ahí per secula seculor, si es que él se muere, no se muere o se va por otros motivos, porque a lo mejor le dicen, ¿sabes qué? Ya jugaste mucho, ya estás cascado, vamos a poner a otro mejor que tú y ponen a Ebrard o a la Sánchez Cordero, a la Sánchez Loba. Porque aquí, desde hace mucho tiempo, los gobernantes no los coloca el pueblo, no seamos ingenuos, los coloca la cúpula. Y la cúpula es globalista, es financierista, es transnacional. No es el pueblo de México el que ha electo a sus gobernantes. Desde Iturbide, que sí lo eligió el pueblo, los que siguieron no los eligió el pueblo. Los eligieron las logias yanquis durante más de un siglo. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar? Nosotros en sinergia y vinculación. Fíjese qué grueso lo que les voy a decir. Si cada uno de nosotros, o pequeños grupos de entre nosotros, tenemos referentes absolutos, ni sinergia ni vinculación habrá. ¿Qué es lo único que nos puede agrupar? Lo único que nos puede unir. Lo único que puede hacer de nosotros un haz de flechas unido. Todos en pos de la misma dirección, del mismo blanco. La verdad absoluta, el bien absoluto y la belleza absoluta. Estas tres cosas van a producir el cuarto trascendental del ser, la unidad. Esto es filosofía, esto es la ética. Conste que no mencioné en ningún momento ningún concepto religioso. El fin último, pues, desde el punto de vista de la filosofía pagana, greco-latina, porque los romanos heredaron este concepto en lo que se llama ius naturalis, y todo el derecho romano se construyó sobre esta base. La búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien, la búsqueda de la belleza produce la unidad. Por eso se llaman los trascendentales del ser.
Bien, entonces, ¿alguna disidencia, alguna pregunta? Es el momento de dialogar sobre la definición Fin de último, ética. ¿cuál sería? Fin último, ¿cómo lo defines, Juan? Ah, muy bien. Vamos a definir fin último. Fin último, partiendo de la base que acabo de explicar, de la triple naturaleza humana, la búsqueda de la verdad absoluta, la búsqueda del bien absoluto o supremo, la búsqueda de la belleza como esplendor de la verdad, consiste en dos cosas que tenemos que entender. Me voy a quedar por hoy en la dimensión filosófica, sin adentrarme, aunque más adelante lo podemos hacer, en la dimensión histórica teológica. En la dimensión filosófica, la ética tiene como fin último tres cosas, perdón. El conocimiento de Dios como Dios se conoce, de modo absoluto. Hoy conocemos que Dios existe, pero no conocemos la esencia divina. Es imposible conocer la esencia divina, como sí podemos conocer la esencia de un átomo o la esencia de una fórmula química o matemática, porque son limitadas. Pero el conocimiento absoluto de la esencia divina es el fin último de la inteligencia humana. Conocer a Dios como Él se conoce. Conocer la creación como Dios la conoce. Por esa razón, Sócrates, un poco antes de morir, unos minutos antes de morir, exclama: por favor, retirad a mi esposa de este lugar donde yo voy a morir, porque quiero dar el último paso de esta vida en paz. Él sabía que no iba a ser aniquilado. Se hinca, ya con el veneno en su cuerpo, y exclama: causa de las causas, ten piedad de mí. Él sabía a dónde iba, con quién iba. Iba a encontrarse a su creador, con su creador, y a conocerlo como Él se conoce. Ese es el fin último número 1, porque hay otros dos que nos marca la ética. Si tú sigues un comportamiento ético, y esto es voluntario, si tú sigues voluntariamente, virtuosamente, un comportamiento ético, conocerás a Dios como Él se conoce. 2, poseerás a Dios como el bien supremo, como el bien absoluto. Por eso le llamaron los israelitas Emmanuel, Dios conmigo, Dios con nosotros. Entrar en posesión de Dios es lo que Dios anhela para su criatura. Él quiere entregársenos, pero Él no se nos entrega a fuerza. Tiene que haber un acto libre de la voluntad que lo abrace como el máximo bien supremo, haciendo a un lado, minimizando e incluso despreciando los bienes menores o aquellos que no se ordenan a su conocimiento y a su posesión. Dios, que te creo sin ti, no te salvarás sin ti. Tercero, al adquirir la verdad absoluta y el bien absoluto, tendremos el deleite perfecto de la belleza suprema, de la belleza absoluta. El corazón humano, la inteligencia humana, la voluntad humana quedará plenamente saciada, en forma absoluta y eternamente, para siempre, dada nuestra naturaleza inmortal, que los griegos ya conocían. No la conocían como la expliqué yo desde el punto de vista de la ciencia moderna, Claude Tremontant, el metabolismo, la sustitución a escala molecular de las partículas subatómicas, cosa que ellos no tuvieron, pero fueron tan geniales que la pudieron intuir y conocer y actuar en consecuencia. De tal manera que las leyes romanas, fíjense de qué manera tan acertada, tan maravillosamente acertada sería hoy el gobierno de las naciones, si nada más se tomara una frasecita del código romano de derecho penal sobre la vida humana, que decía así: nasciturus pro natur habemus. Traducción: lo concebido, téngase por nacido. Entonces, una mujer embarazada era la madre de un ciudadano romano. En cuanto se conocía el estado de embarazo, no era un feto, no era un producto del embarazo, no era un montón de células, era un ser humano con derechos.
Y sobre todo, como decían los romanos, derecho al principal derecho, que es el fundamento de todos los demás derechos, la vida. Porque el ser humano en el vientre de la madre, por microscópico que sea, es otra persona, no es mi cuerpo. Como ahora lo dicen las feminazis. Entonces, la ética resuelve de golpe infinidad de cuestiones. Y nosotros no podemos andar por ahí vergonzando, sintiendo vergüenza de exponer nuestras tesis con todo vigor, con toda fuerza, con todo descaro, con todo cinismo, porque estamos defendiendo la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, que nosotros no diseñamos, que nosotros no creamos, que la recibimos como criaturas. Y si queremos alcanzar el conocimiento y la posesión de Dios, como Él se conoce y como Él se posee, y deleitarnos para siempre con su esencia, que es la belleza, tenemos que actuar de acuerdo con nuestra naturaleza. Es una obligación. La ética es una obligación ineludible. Es lo que sería la diferencia entre la ética y la moral. La moral es local. La moral es de un grupo, de una región. No podemos comparar la moral de una chica de Guanajuato, que va a misa prácticamente diario, que reza el rosario, que es del club de las chicas que ayudan a las niñas embarazadas a no abortar, con la moral de una chica acapulqueña que se gana la vida bailando en un table dance. Además, porque difícilmente tiene otras alternativas para ganar lo que ella quiere. ¿Sí? Pero, a ver, ayer en la calle, mi esposa y yo íbamos caminando en el auto y encontramos en una esquina un chaparrito de no más de 1.50, flaquito, él medio desnutrido, montado en un par de zancos y haciendo unas machincuepas, unas obras de arte con unos bolos y unas pelotas, que hasta mi esposa dijo, mira, parece Cirque du Soleil. Y le dije, oye, hay que darle una buena lana a este pobre muchacho, hay que felicitarlo. Lo sorprendente es que a pesar de que es un analfabeta, un chico sin papás, un chico abandonado, sin estudios, qué sé yo, opta por el bien. ¿Por qué optó él por el bien de ganarse la vida? Eso sí, todos los automovilistas, que éramos como 10, le surtimos generosamente en su botecito porque lo admiramos. ¿Sí? Y si mañana volvemos a pasar por ahí, a lo mejor ya no está, a lo mejor ya está en otra esquina. Pero México está lleno de gente buena que está esperando que le demos bandera, que no tengamos miedo de hablarle de estas cosas. Y si están muy verdes millones para hablarles de religión, hablemosles de ética. Rescatemos la inteligencia y el corazón de esas personas, porque como decía Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, nosotros nada más a las estatuas que hicimos le quitamos lo que les sobraba. El bien, la verdad y la belleza ya están en el interior de esas millones de personas que hasta de buena fe votaron por este monstruo. Hay que hablarles en nombre de la naturaleza humana. Hay que explicarles con manzanitas y palitos qué es actuar bien. No es porque la iglesia lo exija, no es porque te vas a condenar, no es porque puedes alcanzar tu felicidad desde esta vida. Porque el que mal haga bien no espere. Y porque finalmente no hay error ético que no se pague de alguna manera, incluso desde esta vida. Bueno, pues es la definición de fin último. En síntesis, el conocimiento y la posesión y el disfrute, el conocimiento, la tenencia y el disfrute de Dios como Él es. La tenencia, el conocimiento, el disfrute y la posesión de la creación entera como Dios la conoce y la posee. Y aquí es donde la filosofía toca los linderos de la teología y de la revelación. Porque habremos de resucitar. Esto ya no es filosofía, pero sí es historia y sí es revelación, y lo sabemos tanto por la ciencia, como ya lo planteé, como por la palabra de Dios. Pero por el momento quedémonos con la dimensión racional que ya era propia de los griegos.
¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar con los otros estados? Adelante, Luis. Juan, he estado dándole vuelta a tu visión de que este hombre no lo vamos a poder sacar. Los escenarios que tenemos del comunismo y demás, pues son aterradores, son más complejos de lo que pudiéramos ahorita imaginar, porque no los hemos vivido, nada más los hemos visto en algunas noticias. Pero, caray, ¿qué podemos hacer? Necesitamos luchar. O sea, yo estoy convencido de que no podemos claudicar. No podemos decir, ¿sabes qué? A este no lo vamos a sacar nunca jamás, porque está apoyado por todos los super... La lucha tiene que seguir. ¿Qué vamos a hacer? Porque los recursos que hemos estado más o menos tratando de seguir, por ejemplo, la toma de plazas, las caravanas, tonterías si tú quieres, finalmente son acciones que pues también estamos luchando con nuestro entorno a hacerlas valer y que actúen, que se presenten, que estén ahí con nosotros. Gente que mucho de ella tiene miedo. Miedo a decir la verdad, miedo a decir, vamos a hacer esta acción, miedo a poner un letrero en el carro, miedo a decirle, a ponerte aquí en el tapabocas, AMLO renuncia, o fuera AMLO, o algo así, o simplemente el nombre de Frena, ¿no? Que también para mucha gente es agresión por la presencia de Gilberto en muchas cosas. En fin, ese temor a actuar, yo lo veo también aquí con el grupo. Varias veces he soltado yo la iniciativa de hagamos algo, a atacar precisamente a los magistrados, a los diputados, a los senadores, a los otros dos poderes, para que, ok, si son masones o no son masones, finalmente tienen algo de razonamiento y algo de pena y algo de iniciativa, y en determinado momento si les decimos lamebotas, pues van a ser los lamebotas que van a pasar a la historia como tal, lamebotas, y gracias a ellos vamos a tener el comunismo encima. Entonces, en ese sentido, si no actuamos, no tenemos esas estrategias de trabajo, de lucha, en el retweet, simplemente, yo me he dado cuenta con mis hermanos, le tienen miedo a eso. En el retweet, nada más. Ay, es que me van a señalar. Ay, es que me pueden encontrar y me pueden hacer daño. Caramba, de verdad. Porque no están contemplando su fin último. Fíjate qué grueso. No son adultos éticos. Son niños sumisos, llenos de miedo. Tampoco hay que ser un niño rebelde que escupe al cielo y el salivazo le cae en la cara. Hay que ser un adulto técnico subordinado a la ética. Pero ¿cómo actúa un adulto técnico? Busca lo eficiente y lo eficaz, como lo estamos viendo aquí. Entonces, las acciones que nos unan a nosotros 14, 20, 30, 100, los que lleguemos a ser, ojalá cientos de miles, tienen que tener un diseño técnico y eficiente. A ver, hay multitud de corrientes filosóficas erróneas. Y una de las que caracteriza a Frena en su cúpula, que cada vez está más solo, desgraciadamente, pero así es. De hecho, se puede decir que Gilberto ya se quedó solo. Es la necedad de ignorar que para hacer algo tiene que haber una causa eficiente. Es decir, una causa capaz de causar lo causado. Sí, porque lo que él hizo algo formidable que hay que reconocer, pero hay que aprovechar. Hay una masa, yo no sé si 2, 3, 5, 7 millones de personas que están esperando que este monstruo se vaya el día 30 de noviembre. ¿Y qué pasa si no se va? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esa masa crítica de ciudadanos que quedaron
fascinados, concientizados, enardecidos, dirigidos a un objetivo que técnicamente visto no se va a poder lograr por el enorme poder de la cúpula que sostiene a toda la 4T, no nada más al malo, a todo Moreno. Entonces tenemos que buscar la solución técnica, no solamente la solución ética, sino aquello que es factible, aquello que es indispensable, aquello que es posible, eficiente, eficaz, oportuno, adecuado, para lograr el fin propuesto. Y yo creo sinceramente que tenemos que buscar un candidato o muchos candidatos decentes que puedan, a los que podamos colocar de tal manera visibles a la sociedad mediante el Partido Acción Nacional. No veo ninguna otra opción, ningún otro partido que pudiera darnos una cierta credibilidad de ética para que la gente vote por figuras éticas en el junio del 2021, el año que entra, y que sean muchos millones que se sumen a echar a Morena del Congreso y de la Cámara de Diputados. Hay que aprovechar esta millonada de personas, y eso es una visión que nos da el adulto técnico. Tenemos que ser fríos en el objetivo. No basta con estar enardecidos, fuera, se va a ir, y tache el que no lo crea, y no nos estorbes. No, a ver, tenemos que ser fríos. ¿Saben cómo se juega el ajedrez? Yo soy ajedrecista y he peleado contra campeones nacionales. La mayor parte de las veces he perdido. Pero el ajedrez es una ciencia maravillosa de la vida si sabemos aplicarle el juego a la vida. Hay que actuar cautelosamente, fríamente, racionalmente, porque es un juego científico, no es un juego de entusiasmo. Y es un juego donde tenemos que poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto. Yo no veo otra salida, contestando tu inquietud, Luis, a la que yo me sumo, más que encauzar la fantástica fuerza que logró crear Gilberto, hay que reconocérselo, ahí está esa fuerza, antes de que caigan en el desencanto de que malo no se fue. Y ahí va a seguir per secula seculorum. A menos que el mismo cúpulo que lo puso ahí, que es un grupo que encabeza George Soros para México, consideren que ya no les sirve. Eso puede suceder, es una hipótesis factible. Pero que entonces pongan a alguien peor que se llama Sánchez Loba o Marcelo Ebrard. Si puede sucedernos que pongan a alguien peor, más malévolo, por ser más inteligente, más culto, más políglota, más internacional, con más mundo, con mejor presencia, con mejor lenguaje, políglota, hombre de mundo, y ese es Marcelo Ebrard, y esto sería el equivalente a 1000 AMLOs, por su maldad perfectamente concebida y ejecutada desde hace mucho tiempo. A este hombre le vengo siguiendo la pista desde hace 20 años. Entonces, el técnico es un analista de posibilidades, así como el buen jugador de ajedrez analiza todas las posibilidades de jugadas del adversario y propias. El buen ajedrecista no nada más piensa su jugada. El buen ajedrecista piensa en las posibles jugadas del adversario y actúa en consecuencia. Y yo lo que estoy viendo es que nadie ahorita, nadie hasta el momento, contempla las jugadas posibles del adversario. A ver, suponiendo que logremos echar a este monstruo, y el otro bloque, el pastelote que está ahí, ¿qué va a hacer? Oh, ya se fue nuestro líder y se van a desbandar como los aztecas que se desbandaron en la batalla de Otumba porque Cortés atravesó con la lanza al gran Tlatoani. Pues no, porque estos no son aztecas. Estos están educados en Francia y en las logias masónicas y tienen una capacidad intelectual formidable que conozco a 1 metro de distancia y por muchos años de trabajo profesional. Entonces, tenemos que ser jugadores de ajedrez. Primero, éticos. La búsqueda del fin último. La proclamación del bien, la verdad, la belleza y la unidad. Y la denuncia del mal. Esa es la ética. Pero tenemos que ser tremendamente fríos, racionales, ajedrecísticos en la definición y ahora qué hacemos. Yo creo, es una creencia sincera, pero claro, estoy abierto a lo que otros miles de personas o docenas de personas o ustedes propongan. Tenemos que buscar una acción causa-efecto eficiente.
Adulto técnico, busca las causas capaces de causar lo causado. Y creo que tenemos que aprovechar la fuerza que Gilberto despertó y que se va a ir en picada si no les damos qué hacer, si no tomamos el liderazgo nosotros. Sin romper. ¿Cómo lo tomas? No tenemos que criticar a Gilberto en público ni nada por el estilo. ¿Sí? Tenemos que incluso reconocer la obra admirable de haber despertado millones de conciencias, pero ¿y qué? Sería un pecado gravísimo, un desperdicio lamentabilísimo, no encauzar toda esa potencia en algo eficiente y eficaz. Hagámoslo, discutamos qué hacemos. Bueno, a ver, ¿perdón? Rogelio. Ah, sí. Yo voy a decir una obviedad enorme, pero igual tenemos que dejar de alimentar a la bestia. La bestia, que es AMLO y su grupo, se alimenta de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Se alimenta de nuestro miedo, que es algo que ya un poquito en el grupo es decir, en el grupo, en Frena, pues, hemos empezado a apoyarnos para no tener tanto miedo. Esa es una forma de dejarlo de alimentar. El poder voltear alrededor y decir, pues ya nadie está con él, yo ya no conozco a nadie que no lo critique, es una forma de ir rompiendo esta cosa que lo alimenta, que fue el miedo o el falso sentimiento de que hay más gente que lo apoya de verdad sin que les pague. Yo creo que lo que ha propuesto Gilberto en muchas ocasiones y que le ha dado miedo porque pues es un delito, que es faltar, moratoria de impuestos y cortarle el alimento, pero ya que tomen el Zócalo, es tiempo de tomar una determinación así de fuerte. A ver, bueno, te quedan 5 minutos para mi sesión. Qué bueno que hemos podido dialogar. Yo propongo algo muy técnico, sí, a la vez que muy ético. ¿Por qué no dedicamos a consultar, reflexionar, pensar, imaginar soluciones eficientes para el drama brutal que queremos evitar o que queremos atenuar o frente al cual queremos luchar? Creo que 20 cerebros, 2 piensan más que uno. Yo no tengo todas las respuestas. Es el punto de partida de una buena persona con inteligencia técnica. Se rodea de otros que él sabe que saben más. A diferencia de este monstruo que se rodea de puros sumisos y de este otro Frena que se rodea de puros aplaudidores como focas. Y todo aquel que se atreve a disentir como yo, estamos fuera. ¿Por qué? Porque estorbo. ¿Y por qué estorbo? Porque me declaré católico apostólico romano conforme a la definición de ética que hoy di. Y eso me costó mi expulsión. Y a otros como a Jorge, pues él ya nos explicó por qué le costó su expulsión. Así no vamos a ninguna parte. Tenemos que buscar soluciones eficientes, eficaces, oportunas, adecuadas, frías, racionales. Propongo que ese sea el tema de la próxima vez. De acuerdo. Y que lleguen con la cesera bien amueblada, por favor, de ideas que podamos aterrizar. Puede ser muchas jaladas de los pelos, no importa, con que pegue una y nos vayamos por ahí, o pueden ser varias. Yo también he estado en muchas pláticas, en muchas reuniones, en muchos grupos diferentes, tomando información de aquí, de allá y más allá. Incluso contacto con obispos, con sacerdotes muy inteligentes y muy valientes. No me he quedado nada más los lunes con ustedes, no, yo estoy actuando 24/7 por 365, con una pila que a mí mismo me asombra por el entusiasmo con el cual lo hago. Vamos a discutir entonces el adulto técnico, no en términos teóricos, sino contestando la gran pregunta de Luis. ¿Y ahora qué hacemos? Sobre todo pensando que el día 30 iba a estar sentado en Palacio y riéndose como se acaba de reír de Felipe Calderón. Después de darle la orden al INE de negarle el partido.
Claro, se puede ver desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista de que Calderón está a punto de ser indiciado en Estados Unidos por narcotráfico. Eso es verdad. Eso no es una opinión, es un conocimiento. Y la otra, que el PAN está muy contento porque no lo van a dividir. Hay que verlo también desde otros ángulos. Pero sin descartar la posibilidad de que los votos de Frena sean votos útiles para quitar diputados y senadores y gobernantes y alcaldes. Hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo le vamos a hacer para aprovecharla? Exactamente no lo sé, pero muchos podemos pensar y lograr una ruta crítica hacia ese objetivo. Utilizar la fuerza que creó Frena para el bien de México. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Ya tienen tarea triple. Mandarme sus resultados que hicieron hace rato al chat. Les mando el cuestionario completo mañana y pensar toda la semana y ahora qué hacer. Pero en términos de eficiencia, no de romanticismo, no de un error filosófico terrible que cometió Frena, que se llama voluntarismo. Échale ganas. Esto para atrás ni para tomar vuelo. ¿Qué jaladas, por favor? Es un error filosófico brutal que se llama voluntarismo, que cree que con querer se resuelve todo. No, aparte de querer, hay que saber y hay que poder. Vamos a buscar querer, poder y saber cómo hacerlo. Y entre muchos pensamos mejor que solo uno. Bien, pues muchas gracias a todos. ¿Dejar de pagar impuestos no está entre las cosas? Puede ser. Mira, yo no soy un especialista en derecho, no lo sé. Yo ahí consultaría con fiscalistas de alto nivel y abogados bien preparados. Es delito, pero si 2 millones de mexicanos se ponen en ese plan, no creo ya se que hizo, puedan. Ya se hizo en México. Yo era muy niño, pero yo me acuerdo muy bien que hubo un boicot a raíz de que le quitaron la presidencia a Juan Andreu Almazán, para poner a un priista que ahorita no identifico. Ya se hizo. Y no pudo hacer el gobierno nada contra los que entraron al boicot, entre otros mi señor padre. Y mis tíos y mis tías y demás. Y mis abuelos no se digan. Pero hay que analizarlo. Y también el que organizó la Liga para la Defensa de la Religión, Juan Bosco. Sí, por supuesto. Por supuesto, hay que analizar todo. Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, claro. Hay que considerar también por qué fueron vencidos los cristeros, de los cuales el jefe civil número 1 era mi abuelo. Fueron vencidos por la traición del clero, del alto clero. Y ahora, ¿dónde está el clero? Calladito se ve más bonito, ¿no? Qué mal. Tenemos que despertar a los obispos, como Cristo despierta a los apóstoles en el huerto de los olivos. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Platiquémoslo, discutámoslo, pero el tema es, ¿y ahora qué hacemos? Pues muchísimas gracias. Tenemos que despertar al mexicano. Vuelvo a lo de siempre, el mexicano es demasiado apático. Tenemos que hacerlos despertar y que entiendan a dónde nos están llevando. Exactamente. Bueno, pues tenemos mucha tarea para la sesión de hoy en noche. Más en términos de discusión práctica que en términos de exposición mía. Nos vemos. Les mando un abrazo muy afectuoso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.